Alejandro Mendoza, el heredero multimillonario más rico de España, lo tenía todo: dinero, poder, una novia modelo que parecía perfecta, pero dudaba de algo fundamental. ¿El amor de Isabela era verdadero o interesado? Así que ideó un plan extremo que conmocionaría a todos. Con la ayuda de su médico personal, fingió un terrible accidente que lo había dejado paralizado de la cintura hacia abajo. Quería ver cómo reaccionaría Isabela al verlo en una silla de ruedas, dependiente del cuidado de otros, sin el encanto del poder. Pero lo que ocurrió en los días siguientes lo dejó de piedra. Mientras Isabela mostraba su verdadero rostro, alguien más en la mansión, una persona que él siempre había considerado invisible, demostró un amor tan puro y desinteresado que cambió para siempre su perspectiva sobre la vida. ¿Quién era esta persona misteriosa que lo amaba realmente por lo que era? ¿Y cómo reaccionó cuando descubrió que todo había sido una puesta en escena? Alejandro Mendoza estaba sentado en su oficina panorámica en el piso 40 del rascacielos que llevaba su nombre en el corazón de Madrid, observando la ciudad que se extendía bajo él como un reino del cual era el soberano indiscutible. A 29 años, había heredado el imperio financiero de la familia Mendoza y lo había triplicado en 5 años, convirtiéndose en el hombre más rico menor de 30 años en toda España. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: una mansión de 50 millones de euros en La Moraleja, una colección de coches deportivos, yates, jets privados, casas en cada capital europea. Y sobre todo tenía a Isabela Ruiz, la modelo más fotografiada de España, con quien llevaba 2 años de noviazgo y que todos los medios describían como la pareja más bella del país. Sin embargo, en esa tarde de septiembre, Alejandro se sentía vacío. Un pensamiento lo atormentaba desde hacía meses. ¿Isabela lo amaba realmente o solo se sentía atraída por su patrimonio y poder? Las señales eran sutiles, pero inequívocas. La forma en que se iluminaba cuando él le regalaba joyas costosas, pero se volvía distante durante las conversaciones profundas. Cómo desaparecía cuando él tenía días difíciles en el trabajo, reapareciendo mágicamente para eventos sociales. El hecho de que nunca se interesara por sus pensamientos, dudas o miedos. Alejandro había observado todo esto con la misma agudeza analítica que usaba en los negocios, y la conclusión era amarga. Estaba enamorado de una mujer que lo veía solo como un cajero automático de lujo. Esa tarde, una idea loca comenzó a formarse en su mente. Si Isabela lo amaba de verdad, lo haría también cuando ya no fuera el Alejandro Mendoza poderoso que todo el mundo admiraba. Llamó al doctor Carlos Herrera, su médico personal y uno de los pocos amigos verdaderos que tenía. Cuando Herrera llegó, Alejandro le expuso el plan más extremo de su vida: fingir estar paralizado para probar el amor de Isabela. El doctor se quedó sin palabras, convencido de haber oído mal, pero viendo la determinación mezclada con vulnerabilidad en los ojos de su amigo de la infancia, comenzó a considerar seriamente la propuesta. Alejandro explicó que quería ver cómo reaccionaría Isabela al verlo en una silla de ruedas, dependiente del cuidado de otros, sin el encanto del éxito. Técnicamente era factible. Herrera podía falsificar algunos informes, decir que un accidente de tráfico había causado daños en la médula espinal con esperanza de recuperación. Esa noche Alejandro no durmió, observando a Isabela que descansaba serena, ignorante de lo que estaba por suceder. Al día siguiente, todo se organizó hasta el más mínimo detalle. Herrera preparó documentos médicos falsos, instruyó a enfermeros de confianza, hizo instalar equipos médicos creíbles en la mansión. Alejandro llamó a Isabela, que estaba en Barcelona para una sesión fotográfica, inventando los detalles de un terrible accidente que lo había dejado paralizado. La reacción de Isabela fue la que esperaba: shock, incredulidad, promesas de regresar inmediatamente. Pero Alejandro, con el oído entrenado de quien leía a las personas en los negocios, notó una pausa demasiado larga antes de las palabras de consuelo, una vacilación que le heló la sangre. Cuando Isabela llegó a la mansión esa noche, Alejandro ya estaba en el escenario de su engaño, sentado en la silla de ruedas, esperando el momento de la verdad. El sonido del Maserati en el sendero de grava le hizo latir el corazón más fuerte que cualquier negociación millonaria. Y mientras sentía los tacones acercándose a la puerta,
No sabía aún que la verdadera sorpresa no vendría de Isabela, sino de alguien más que vivía bajo el mismo techo y a quien siempre había considerado prácticamente invisible. Isabela entró en la mansión como una estrella pisando una alfombra roja, a pesar de las circunstancias dramáticas. Sus tacones Louboutin resonaban en el mármol mientras se dirigía hacia Alejandro en la silla de ruedas. Llevaba un traje Armani rojo fuego, cabello perfectamente peinado a pesar del viaje urgente, maquillaje impecable. Una mujer realmente preocupada no se habría preparado como para una sesión fotográfica. Se arrojó a sus pies con voz teatral, pero Alejandro notó que tenía cuidado de no arruinar el vestido. Cuando él explicó que los médicos hablaban de meses o años para recuperarse, con la posibilidad de no sanar nunca completamente, vio una sombra pasar por los ojos de Isabela. Un destello de decepción que fue tan rápido que casi se lo perdió. Las palabras de Isabela sonaban vacías, pronunciadas con automatismo. Evitaba mirarlo a los ojos, la mirada vagando por la habitación como si ya estuviera pensando en otra cosa. Cuando Alejandro mencionó que necesitaría asistencia durante meses, Isabela se apresuró a decir que lo ayudaría, pero inmediatamente comenzó a enumerar sus compromisos laborales ya programados. Ni siquiera 24 horas después de saber del accidente, ya estaba enumerando las razones por las que no podía estar a su lado. El contrato con Sara, la campaña para Loewe en Ibiza, el desfile en Milán. Mientras Isabela hablaba, Alejandro escuchó el ruido discreto de alguien en la habitación contigua. Era Carmen López, la empleada doméstica gallega, que trabajaba en la mansión desde hacía 3 años. Una mujer de 32 años, siempre silenciosa y eficiente, que pasaba desapercibida, estatura media, cabello castaño siempre recogido, ropa sencilla y práctica. Carmen entró con una bandeja de té, y Alejandro la miró realmente por primera vez en años. Había algo en sus ojos oscuros, una preocupación genuina que contrastaba notablemente con la actitud de Isabela. Le acomodó un cojín detrás de la espalda, con gestos cuidadosos y naturales. Isabela observó la escena con impaciencia evidente, disculpándose por tener que hacer llamadas urgentes a su agente. Salió de la habitación dejando solo una estela de perfume caro y una sensación de vacío. Carmen se quedó, arreglando silenciosamente la habitación. Alejandro le pidió que se quedara un momento, confesando que necesitaba compañía. Por primera vez en 3 años, hablaron como seres humanos en lugar de como empleador y empleada. Carmen se sentó a su lado con naturalidad, escuchando cuando Alejandro se quejó de sentirse patético. Ella respondió que no pensaba nada de eso, que él estaba atravesando un momento muy difícil y necesitaba personas que realmente le quisieran bien. Esas palabras golpearon a Alejandro más que cualquier declaración de amor de Isabela. Había una sinceridad en Carmen que nunca había notado, una capacidad de ver más allá de la superficie que lo conmovió profundamente. La noche siguiente, Isabela durmió en el cuarto de huéspedes para no molestarlo. Alejandro se quedó despierto pensando en cómo su plan ya estaba dando resultados inesperados. Isabela había mostrado su verdadero rostro en menos de 24 horas. Superficial, interesada, incapaz de afecto cuando la situación se volvía difícil. Pero la verdadera revelación había sido Carmen. En pocas horas de fingida discapacidad, esa mujer silenciosa había demostrado más cuidado y humanidad que toda la que Isabela había mostrado jamás. Al día siguiente, Isabela partió para Milán como estaba previsto, sin ocultar el alivio de poder escapar de la situación incómoda. Alejandro la vio subir al Maserati y por primera vez en 2 años no sintió ningún dolor al verla partir. Lo que no sabía era que Carmen, desde la ventana de la cocina, estaba observando la misma escena con una expresión de tristeza e indignación que habría sorprendido a cualquiera que la hubiera notado. Los días que siguieron a la partida de Isabela revelaron a Alejandro una realidad que nunca había notado. Mientras Isabela mandaba mensajes esporádicos con excusas para prolongar su ausencia, Carmen se convirtió en su presencia constante, silenciosa pero indispensable. Cada mañana a las 7, Carmen entraba con el desayuno preparado exactamente como a él le gustaba. Huevos revueltos, café expreso doble, tostadas calientes, zumo de naranja fresco. Pero era la forma en que lo hacía lo que impactaba.
gestos delicados, naturales, sin aire de sacrificio o deber. Carmen tenía las manos ásperas del trabajo, pero sus movimientos eran increíblemente gentiles. Lo ayudaba sin hacerlo sentir inadecuado, hablaba con él sin lástima, lo trataba todavía como una persona completa a pesar de su condición aparente. Un día Alejandro le preguntó por qué había venido a Madrid. Carmen vaciló. Luego contó que su hermana menor había necesitado una operación del corazón muy costosa. En Galicia las listas de espera eran demasiado largas, así que había venido a Madrid, donde se ganaba más como empleada doméstica. La operación había sido exitosa 2 años antes, y ahora Lucía estudiaba medicina en Santiago para convertirse en cardiocirujana. Alejandro sintió algo oprimirse en su pecho. Esa mujer había sacrificado todo para salvar a su hermana, dejando su tierra, su familia, cuidando de un desconocido rico, y él nunca se había dado cuenta. En los días siguientes, Alejandro comenzó a notar cosas sobre Carmen que siempre habían estado ahí, como cantaba bajito en gallego durante la limpieza, cómo leía libros de literatura en los descansos, cómo conocía 3 idiomas perfectamente y tenía una licenciatura en filología que nunca había mencionado. El 5.º día, cuando Alejandro fingió dolores de espalda, Carmen no dudó. Dormiría en el sillón de su habitación para asistirlo. Esa noche nunca durmió realmente, levantándose cada hora para verificar que estuviera bien, acomodándole las mantas, trayéndole agua sin que la pidiera. Hacia las 3 de la madrugada, creyendo que dormía, Carmen se acercó y le acomodó un mechón de cabello con delicadeza infinita. Luego susurró tan bajo que él apenas pudo escuchar: «Por favor, cúrate pronto. No soporto verte así». En esa frase había un dolor tan genuino, un cariño tan puro, que Alejandro tuvo que apretar los dientes para no reaccionar. Carmen lo amaba. No su dinero, no su estatus, sino a él, Alejandro, incluso cuando estaba roto y dependiente. La mañana siguiente, cuando Carmen le trajo el desayuno con la sonrisa habitual, Alejandro la miró con ojos completamente nuevos. Esa mujer había pasado 3 años cuidándolo con una dedicación que iba más allá del deber profesional. Cuando Alejandro le preguntó qué haría si nunca se recuperara, Carmen lo miró directamente a los ojos con intensidad sorprendente. Le dijo que él ya era perfecto tal como era, que la discapacidad no define a una persona, que él seguía siendo Alejandro Mendoza, inteligente, amable, capaz de hacer reír a la gente, generoso. Las piernas no tenían nada que ver con lo que realmente era. Y cuando Alejandro preguntó si hubiera necesitado asistencia para siempre, Carmen respondió sin vacilación: «Entonces estaré yo, para siempre». En ese momento, Alejandro entendió que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. No solo amor verdadero, sino una persona que lo veía por lo que realmente era y lo amaba precisamente por eso. Pero lo que no sabía era que Carmen había comenzado a sospechar algo, y que la verdad, cuando saliera a la luz, traería consecuencias que ninguno de los dos podía imaginar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Carmen López no era tonta. Tenía una licenciatura en filología, hablaba 4 idiomas, y sobre todo tenía ese instinto femenino que le hacía notar detalles que otros perdían. Y algunos detalles sobre el accidente de Alejandro no la convencían. Primero, Alejandro estaba demasiado en forma para alguien que había sufrido un trauma espinal grave. Su musculatura de las piernas no mostraba signos de atrofia. Segundo, sus reflejos eran perfectos. Cuando ella limpiaba, Alejandro retiraba instintivamente los pies si había riesgo de golpe. Tercero, lo había visto mover los dedos de los pies mientras dormía. Pero el detalle que más la hizo sospechar fue encontrar, mientras limpiaba su estudio, documentos médicos dejados casualmente en el escritorio. Carmen había asistido a su hermana durante la enfermedad y conocía la terminología médica. Esos historiales eran demasiado genéricos, como escritos por alguien no especializado en traumas espinales. La noche del 7.º día, Carmen tomó una decisión. Esperó a que Alejandro se durmiera. Luego bajó a su estudio. Conocía la combinación de la caja fuerte detrás del cuadro de Velázquez, la fecha de nacimiento de su madre. Lo que encontró la dejó sin aliento. Había un contrato con el doctor Herrera para servicios de consultoría médica no convencionales.
Emails entre Alejandro y el doctor que hablaban de puesta en escena convincente y prueba comportamental. Recibos del alquiler de la silla de ruedas y equipos médicos falsos. Carmen se sentó temblorosa en el sillón, los documentos en sus manos, sintiendo el mundo desplomarse. Todo era falso. El accidente, la parálisis, su sufrimiento al verlo así. Alejandro había orquestado todo para probar a Isabela. Ella había sido solo un efecto colateral, un testigo involuntario de un experimento cruel. Lo más humillante era que se había enamorado de él precisamente durante esa semana de falsos cuidados. Había pasado noches en vela preocupándose, había rezado por su recuperación, había fantaseado con un futuro imposible. Las lágrimas cayeron silenciosas mientras leía el último documento. Un plan sobre cómo revelar la verdad gradualmente para minimizar daños relacionales. Alejandro había planeado cómo manipularla incluso después de haberla engañado. Carmen volvió a poner todo en su lugar. Subió a su cuarto e hizo las maletas. Dejó una carta de renuncia formal en el escritorio de la cocina, tomó sus pertenencias y llamó a un taxi. Eran las 3 de la madrugada cuando salió de la mansión por última vez, cerrando silenciosamente la puerta. Pero Alejandro no estaba durmiendo. La culpa y la creciente conciencia de sus sentimientos por Carmen lo mantenían despierto. Escuchó el taxi partir y corrió a la ventana justo a tiempo para ver las luces desaparecer en la oscuridad. Encontró la habitación vacía y la carta en la cocina. Pocas líneas formales de renuncia que le rompieron el corazón. A las 8 de la mañana llamó al doctor Herrera en pánico. Carmen había descubierto todo y se había ido. Tenía que encontrarla. Herrera le dijo que tal vez era mejor así, que el plan había ido demasiado lejos. Pero Alejandro gritó que ya no le importaba Isabela. Se había enamorado de Carmen. Esa mujer lo había amado cuando pensaba que estaba paralizado. Lo había cuidado como si fuera la persona más importante del mundo, y él la había recompensado con la mentira más cruel posible. Encontrar a Carmen López en una ciudad de 3 millones de habitantes, sin contactos, resultó más difícil que cualquier operación financiera que Alejandro hubiera enfrentado jamás. Y mientras pasaban los días sin noticias, entendió que había perdido lo más precioso que había tenido, justo cuando había realizado que no podía vivir sin ello. Alejandro descubrió que ser uno de los hombres más ricos de España no significaba nada, cuando lo que querías encontrar era una persona que tenía todas las razones del mundo para esconderse de ti. Carmen había desaparecido de Madrid como si nunca hubiera existido, y cada día sin encontrarla era una tortura. Abandonó inmediatamente la farsa de la parálisis, volviendo a caminar normalmente, pero irónicamente se sentía más paralizado que antes, paralizado por el remordimiento, por el miedo de haber perdido para siempre a la mujer que amaba. Contrató 3 agencias de investigación privada, puso anuncios en los periódicos, revisó todos los hoteles económicos, pero Carmen parecía haberse evaporado. Lo único que descubrió fue que había retirado todos sus ahorros, 25.000 euros ahorrados en 3 años. El 5.º día, recibió una llamada que lo heló. Isabela había regresado de Milán, sorprendida de encontrarlo caminando normalmente. Alejandro había olvidado completamente de ella. La mujer por quien había orquestado la puesta en escena ahora le parecía insignificante. Cuando Isabela preguntó entusiasmada por ir a Marbella, como habían planeado antes del accidente, sin siquiera preguntarle cómo había sido la semana de parálisis, Alejandro entendió definitivamente su superficialidad. Terminó la relación en el acto. Esa noche, completamente solo en su mansión, tuvo una idea. Si no podía encontrar a Carmen directamente, tal vez podía encontrarla a través de su hermana Lucía, que estudiaba medicina en Santiago. Usó su influencia para obtener información de las universidades gallegas. Después de 2 días de búsquedas, encontró a Lucía López, 25 años, estudiante de 5º año en la Universidad de Santiago, especializándose en cardiocirugía pediátrica. Sin pensarlo, tomó su jet privado a Santiago. Encontró a Lucía en la biblioteca universitaria, inclinada sobre libros de anatomía cardíaca. El parecido con Carmen era evidente. Mismos ojos oscuros, mismos rasgos delicados. Cuando se presentó como el ex empleador de Carmen, la expresión de Lucía se volvió fría y desconfiada.
Le dijo que Carmen no estaba enojada con él, estaba destrozada. Había llorado durante 3 días cuando llegó a Santiago. Le había contado todo lo que había hecho, cómo la había engañado y usado para sus juegos crueles. Alejandro suplicó saber dónde estaba Carmen, diciendo que la amaba. Lucía rió amargamente. ¿Esa era su forma de amar? ¿Hacerla enamorarse mientras fingía estar paralizado? ¿Jugar con sus sentimientos para probar a otra mujer? Alejandro se sentó pesadamente, aplastado por el peso de la culpa. Lucía observó la sinceridad de su dolor. Luego le dijo que si realmente amaba a Carmen, debía dejarla en paz. Carmen merecía a alguien que no le mintiera, que no la manipulara, que la tratara con respeto desde el primer momento. Alejandro admitió que tenía razón, que Carmen merecía mucho mejor que él. Solo pidió que le dijera que se arrepentía más de lo que las palabras podían expresar y que si hubiera una forma de deshacer lo que había hecho, daría todo por esa posibilidad. Alejandro regresó a Madrid con el corazón aún más pesado. Tal vez lo más amoroso era precisamente dejar a Carmen en paz, permitirle reconstruir su vida lejos del dolor que él le había causado. Pero lo que Alejandro no sabía era que Carmen, en su pequeña pensión santiaguesa, había escuchado cada palabra del mensaje que Lucía le había transmitido, y que esas palabras habían reavivado en ella algo que creía haber enterrado para siempre. 2 semanas después del regreso de Alejandro de Santiago, la vida en la mansión de La Moraleja se había convertido en un desierto emocional. Alejandro trabajaba mecánicamente, comía apenas, dormía poco. Había despedido a todo el personal y vivía solo en esa casa inmensa que ahora le parecía una tumba dorada. Cada habitación le recordaba a Carmen, la cocina donde preparaba las comidas con amor, el salón donde habían tenido las primeras conversaciones verdaderas, su habitación donde había velado por él con dedicación infinita, mientras él mentía descaradamente. Una mañana gris de noviembre sonó el timbre. Alejandro encontró a un mensajero con un paquete expreso de Galicia. El remitente era Lucía López. Dentro había una carta y un pequeño objeto envuelto en papel de seda. La carta estaba escrita a mano. Carmen le devolvía algo que era suyo y tenía algo que decirle, pero solo si realmente había cambiado. Si estaba interesado, Carmen estaría al día siguiente a las 15:00 en los jardines de Sabatini, en el lugar donde se habían encontrado por primera vez. Alejandro desenvolvió el objeto y el corazón se le paró. Era el pequeño crucifijo de plata que su madre le había regalado a los 16 años, la única joya de valor sentimental que poseía. Durante la semana de la falsa parálisis, debía haberlo perdido y Carmen lo había encontrado. Pero Carmen decía haber estado en los jardines de Sabatini cuando se encontraron por primera vez. Alejandro no recordaba haberla conocido allí antes del trabajo. Al día siguiente, llegó a los jardines 1 hora antes, demasiado nervioso para esperar. A las 15:00 en punto la vio llegar. Llevaba un abrigo beige sencillo, el cabello suelto por primera vez desde que la conocía, y parecía más delgada. Se detuvieron a distancia, estudiándose. Carmen sonrió tristemente y comenzó a contar. Había sucedido 3 años antes. Ella acababa de llegar de Galicia, no hablaba bien castellano, estaba buscando trabajo. Había visto el anuncio para el puesto de empleada doméstica en su mansión, pero estaba aterrorizada. Estaba sentada en ese banco llorando porque no sabía si sería lo suficientemente buena. Alejandro había pasado durante su carrera matutina. Se había detenido, le había preguntado si estaba bien. Ella le había dicho que era gallega, que buscaba trabajo, que tenía miedo. Él le había dado un pañuelo y le había dicho que el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. Luego le había preguntado si quería que la acompañara a la entrevista, diciendo que hablaría bien de ella con su jefe. No sabía que él era el futuro jefe. Alejandro comenzó a recordar. La chica gallega que lloraba en el parque, su impulso de ayudarla. Carmen explicó que se había enamorado de él ese día, del hombre gentil que se había detenido a ayudar a una desconocida. Pero cuando comenzó a trabajar para él, había visto que se había vuelto diferente. Frío, distante, concentrado solo en el dinero. Había pensado que se había equivocado. Durante la semana de la fingida parálisis, había vuelto a ver al hombre del que se había enamorado 3 años antes. Vulnerable, humano, capaz de conversaciones verdaderas.
Por eso había dolido aún más descubrir que todo era falso. Alejandro se levantó del banco y se arrodilló frente a ella en la hierba húmeda. Le prometió solemnemente que nunca más le mentiría, que la trataría como la reina que era, que la amaría y respetaría cada día de su vida. Si le daba una oportunidad, pasaría el resto de sus días demostrándole que merecía todo el amor del mundo. Carmen lo miró arrodillado, este hombre poderoso que se humillaba por su amor, y sintió el muro de dolor comenzar a desmoronarse. Le dijo que se levantara, que la gente estaba mirando. Él respondió que no le importaba la gente, solo le importaba a ella. Le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Cuando se tocaron, ambos sintieron la chispa que siempre había estado allí. Carmen le concedió una oportunidad, solo una. A la primera mentira, se acabaría para siempre. Alejandro le tomó las manos, mirándola con intensidad que le hizo latir fuerte el corazón. Una oportunidad era todo lo que pedía, y usaría esa para demostrarle que el amor verdadero existía, y que ella lo merecía más que nadie en el mundo. Se besaron en los jardines de Sabatini, en el lugar donde se habían conocido por primera vez, mientras el sol de noviembre pintaba todo de dorado. Por primera vez en su vida, Alejandro entendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero o propiedades, sino en la capacidad de amar y ser amado auténticamente. 2 años después se casaron en esos mismos jardines ante 200 invitados que incluían a Lucía, ahora cardiocirujana establecida, y a todos los empleados de la mansión. Carmen había mantenido su sencillez y amabilidad. Alejandro había aprendido a ser el hombre que Carmen había visto en él desde el primer día, generoso, humano, capaz de amar sin condiciones. Cada vez que pasaban frente al banco durante sus paseos dominicales, se detenían a agradecer al destino. Un amor nacido de la gentileza, crecido en la verdad, florecido en la segunda oportunidad que todos merecemos cuando el amor es auténtico. Dale me gusta. Si crees que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, comenta qué momento de la historia te impactó más. Comparte para inspirar a quien cree en las segundas oportunidades. Suscríbete para más historias de amor auténtico y redención. A veces hace falta una mentira para descubrir la verdad. A veces hay que perder todo para entender qué es lo que realmente importa. Y a veces el amor más grande es el que no buscamos, pero que nos encuentra cuando menos lo esperamos. Porque el amor verdadero no mira la cuenta del banco, sino la cuenta del corazón.